Tienes derecho a comprar un buen producto. Tienes derecho a recibir un buen servicio. Porque con información decides mejor. La fuerza del consumidor. A continuación, por Radio Indecopi. Amigas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa La Fuerza del Consumidor. Yo soy Luis Enrique Naranjo y el día de hoy transmitimos desde casa porque, como saben, nos encontramos en estado de emergencia, acatando todas las recomendaciones que nos ha dado el gobierno peruano por esta pandemia por la que estamos pasando, ¿no? El COVID-19. Amigos, hoy les traemos un tema súper importante. Hemos visto en la radio, en la televisión, hemos escuchado en la radio, hemos visto en las redes sociales también que muchas personas están preocupadas porque sacaron un préstamo de algún banco, de alguna caja de ahorro, de alguna cooperativa, y ahorita como no están trabajando, no tienen cómo pagar esta cuota, pagar esta mensualidad de su crédito. El gobierno ha dado algunas medidas de flexibilización, y aquí hablamos un poco del término reprogramación de los créditos o de las deudas. Son términos un poco técnicos, pero de eso vamos a hablar el día de hoy. Algunas recomendaciones para la reprogramación de créditos en el estado de emergencia, para la reprogramación de sus créditos, y para eso nos acompaña Wendy Ledesma. ¿Quién es ella? Ella es la directora de la Dirección Nacional, de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del Indecopi, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida, Wendy, a tu programa La Fuerza del Consumidor. Luis, por la invitación. Para mí es una gran oportunidad el poder tener estos espacios donde podemos llegar a más consumidores con recomendaciones para que puedan resguardar sus derechos, especialmente sus derechos económicos. Wendy, la primera pregunta que tengo que hacerte, y es porque he revisado las redes sociales y, como te digo, la gente está un poco preocupada, es que nos des algunos alcances de todo este contexto que implica la reprogramación de créditos en el estado de emergencia. Como bien señalas, Luis, estamos en una situación sin precedentes, ¿no? Antes hablábamos de consumidores vulnerables, ya sea por rangos etarios, las personas mayores, o porque tenían algún tema de alguna discapacidad, o porque tal vez era algún grupo que por temas X de discriminación, pues de forma estructural habían estado siendo excluidas en la participación de todos los beneficios y obviamente sus derechos en el Estado. Sin embargo, en esta situación ahora, hablando desde la perspectiva económica, las medidas que ha estado tomando el gobierno hasta la fecha, ya sea desde la perspectiva de brindar bonos, ¿no?, a las personas en zona urbana y zona rural con mayor índice de pobreza, como también las facilidades a través del otorgamiento de préstamos a una baja tasa de interés, ayudan a que esa reactivación y el sector, los sectores puedan mantenerse y reactivarse prontamente, pero en realidad también hay un frente muy importante que es el de los consumidores y que debemos, ¿no?, también conocer cómo es que podemos procurar que esas relaciones de consumo que tú bien mencionabas, Luis, al inicio, en la introducción, que pueden darse por préstamos de consumo, hipotecarios, vehiculares, tarjetas de crédito, ¿no? Finalmente, esas deudas que en la medida que el supervisor, ¿no es cierto?, prudencial, hace estas intervenciones a nivel de normativa sectorial, pues pueda relajar algunas medidas prudenciales para que las entidades financieras puedan brindar determinadas flexibilidades en estos créditos. No conocemos muy bien, es que no es solamente el negocio de las entidades financieras o solo se materializa en un brindarte o prestarte dinero, ¿no es cierto?, y yo recibo la tasa de interés, sino que estas entidades financieras, ¿no es cierto?, en ese idas y venidas del uso de nuestro dinero que viene por los ahorros o por la colocación en sectores productivos, etc., que también juegan con ese dinero, evidentemente espera un retorno, ¿no es cierto? Y en ese retorno, ¿no es cierto? Y para mantener la sostenibilidad de esta empresa, que yo no espero que cierre ahorita, sino que se mantenga, ¿no es cierto? Y sea sostenible en varios años,
yo tengo que dar determinadas garantías por norma, se llaman provisiones, ¿no? Hay Claro. encajes, etc., que tengo que obligar. O sea, no es todo el dinero, ellos lo invierten y juegan, sino un porcentaje alto lo tienen que provisionar. Entonces, lo que hizo el gobierno fue relajar esas medidas, que no sean tan estrictas, y con eso las entidades financieras pudieran dar algunas medidas y flexibilidades. Y una de ellas, y creo que esa es la que nos trae aquí hoy día, es las reprogramaciones, ¿no es cierto? Y ahí hay un tema súper importante, Luis, y es entender que es una reprogramación a diferencia de un refinanciamiento. Hay una gran diferencia. El refinanciamiento se da cuando una persona, ¿no es cierto?, o un deudor ha caído en mora. ¿Qué es esto? ¿En mora? Pues que no pagó, que no está en un estado normal, que tiene una deuda vencida. Una reprogramación se da cuando el consumidor no tiene una deuda vencida. Ha venido pagando, pero ve y se enfrenta a una situación de eventual crisis y voluntariamente va y dice, quiero reprogramar porque no quiero caer en mora. A través de la norma es reprogramar las deudas. No refinanciar, reprogramar. Entonces, ¿por qué? Sí. Y lo que sonó más, tal vez tú sabrás mucho más de Luis, es la reprogramación en tarjetas de crédito, ¿no? Mucha gente tiene las tarjetas de crédito, entonces las entidades financieras, y el mayor número de empresas en realidad que dan las tarjetas son los bancos, sacaron propuestas para poder flexibilizar el pago, ¿no? A través de la flexibilización del pago mínimo, ¿no? Se llegó a reprogramaciones. Entiendo que hasta 12 meses, ahorita no tengo bien el cuadro comparativo, pero se dieron flexibilidades para que el pago mínimo, que es lo mínimo que de todas maneras tienes que pagar la tarjeta, ¿no? Se pueda reprogramar, ¿no? Y para préstamos personales, hipotecarios, vehiculares, etc., también se dieron unas medidas, ¿no es cierto?, para poder reprogramar esos pagos. Sí, justamente estaba revisando y decía entre 30 a 90 días los consumidores pueden elegir cuánto es el plazo que quieren reprogramar esta deuda. Ajá. Bien, Wendy, tú hablabas de algo súper importante y decías que los consumidores, los usuarios tienen que solicitar al proveedor los términos, las condiciones que podrían variar también. Y entonces aquí yo veo algo importante, el derecho a la información que tienen los consumidores. Háblanos un poco también de este derecho con la que tú contrataste. Recordemos que siempre hay que la mirada de protección al consumidor, las normativas de protección al consumidor en el mundo buscan corregir una situación de desigualdad entre las partes, ¿no? Cuando una persona en un contrato en donde se aplican las normas del derecho civil, ¿no? Analiza las partes de contrato, tú tienes a una persona A con una persona B y pueden negociar porque están en el mismo nivel y pueden negociar cláusulas, los dos conocen, se entiende que los dos conocen sobre el contrato que están suscribiendo y el Código Civil te da unas reglas mínimas de protección, pero en principio las partes son las que deciden libremente cómo es que se va a llevar, ¿no? O dar a cabo ese vínculo que termina en un contrato. Pero en consumidor es diferente porque aquí estamos viendo que hay una simetría, una diferencia, ¿no es cierto?, una brecha de información entre lo que tiene el consumidor y lo que tiene el proveedor. Y evidentemente las reglas serán más estrictas, ¿no es cierto?, o más necesarias en algunos sectores, pero aquí estamos hablando de que hay tasas de interés, hay comisiones, hay gastos, hay responsabilidades que asume el cliente, hay responsabilidades de las entidades financieras de darme hojas resúmenes, copia del contrato, tiene que tener una oficina o un oficial de atención al usuario que me explique esos términos, que tengan una gestión adecuada de los reclamos, ¿no es cierto?, y de las solicitudes, o a veces de servicios. Exacto. Entonces, son un montón de temas que no necesariamente el consumidor conoce, y lo único que le interesa a él es saber, ya, tú me vas a dar el plata y cuánto voy a pagar, ¿no? Exacto. Generalmente pasa eso en la realidad, ¿no? Y claro, y entonces ahí es mucho más necesario poder poner a disposición de los consumidores información, pero también que los consumidores busquen esa información, que la revisen,
la comparen y tomen una mejor decisión. Entonces, en este escenario, Luis, es muy importante que para las reprogramaciones, que pueden ser voluntarias, hemos tocado el tema de la reprogramación voluntaria en el que el consumidor la pide, pero también hay reprogramaciones que son masivas, unilaterales de la propia entidad, o sea, en las cuales la entidad no va a esperar que venga el consumidor a preguntarte si quiere la reprogramación o no, simplemente la va a ejecutar. Obviamente el consumidor tiene todo el derecho de pedir la reversión de la operación porque puede ser que a él no le beneficie, ¿no? Esa reprogramación masiva, tiene todo el derecho de pedir la reversión, así que ahí los que han sido afectados se han llegado algunos reclamos por eso de que, oye, me reprogramaron, pero nadie me preguntó, ¿no? Tiene el derecho de la reversión, ¿no? Pero antes que eso, lo más importante es que tiene derecho a acceder a la información. Ese es un derecho básico, los consumidores fundamental, Luis. Pues busquemos información primero de mi entidad financiera respecto de cuáles son, ¿no es cierto?, en esas reprogramaciones, cuáles van a ser esas tasas de interés que tal vez eventualmente se van a modificar. Es distinto una tasa de interés mensual a una tasa de costo efectivo anual. La tasa de costo efectivo anual incluye ya todos los conceptos, no solo la tasa de interés, sino las comisiones, todo, gastos, ¿no? Absolutamente todo, ¿no es cierto? Y me va a decir, aplicando esa tasa de interés en el periodo en el que estoy reportando mi deuda, me va a salir lo que efectivamente voy a pagar. El cronograma de pagos. Hay hasta simuladores que los consumidores pueden utilizar y están en todas las web de las entidades financieras porque eso es un cumplimiento normativo puro y duro. Tienen que tener un simulador. Entonces yo puedo finalmente ver cuánto me va a costar. ¿Y por qué es importante esto, Luis? Porque tal vez esas condiciones que me da la entidad financiera no son tan beneficiosas, pero tal vez el banco de al lado, la institución de al lado, la financiera de al lado, sí tiene mejores condiciones. Y yo puedo ir y negociar, ¿no es cierto?, esa antes reprogramación en una compra de deuda. Entonces, es importante de que busquemos esta información, que sepamos cuáles son las comisiones que nos están cargando. Las comisiones son fijas, o sea, no es que me pueden crear una comisión de la nada, las comisiones son autorizadas, hay una circular de comisiones que te dice como que se pueden trasladar y tienen que tener un sustento. Lo mismo con los gastos. La comisión es cuando la gestión directa del servicio te lo está ofreciendo el propio banco y el gasto es cuando lo terceriza, ¿no? El ejemplo típico, Luis, te acordarás, ¿no? Era el de los gastos de cobranza, ¿no? Algunos te lo cobraban como comisión, ¿no? Porque el banco él mismo hacía, ¿no? Tenía su call center, te lo hacía, y en otros casos era pues una empresa de cobranzas que hacía la gestión, por eso te cobraban un gasto, ¿no? En el otro era una comisión. Entonces, o el envío de los estados de cuenta también, ¿no? Que ahora, en estas épocas de crisis, pues el tema virtual, pues ahora es mucho más que necesario, ¿no? Entonces, hay que tener claros estos conceptos y una recomendación importante al consumidor es, si estás buscando reprogramar tu deuda, no estamos en refinanciamiento, eso es otra cosa. En la reprogramación, veamos qué tasa de interés es la que me van a mantener la tasa de interés inicial o me van a aumentar, la van a cambiar, la van a modificar, qué comisiones y gastos eventualmente se van a considerar ahora en esta nueva situación o si no es que no hay ninguna comisión o gasto que finalmente voy a asumir, que te envíen la hoja resumen y el cronograma de pagos de la nueva, de la propuesta que te están dando, eso para que compares cuánto más de diferencia vas a pagar o no, ¿no? Guardar la información. Así es, guardar la información, a veces uno dice, hay tanto papel, bueno, pero a veces es importante especialmente tener el contrato, el ojo resumen, el contrato y además que en el caso de una posible denuncia, este documento se convierte en tu prueba, ¿verdad? Exacto, entonces es muy importante, ¿no es cierto?, guardar esa información para que nosotros podamos probar cuáles fueron las condiciones originales con las que contratamos. Bien, Wendy. Tú comentabas también que el Estado ha dado estas medidas de flexibilización para que las entidades financieras te den esta reprogramación, este beneficio de la reprogramación de tus créditos, pero es obligatorio que estas empresas del sector financiero reprogramen las deudas. Cuéntanos un poco sobre eso. Es una pregunta muy pertinente, Luis, porque también ha sido en su momento, ¿no? Fue una
un reclamo masivo de todos los consumidores. Y además, por ahí he escuchado, he visto ayer algún tuit al respecto, ¿no? De que las empresas están obligadas, ¿no? A refinanciar, ¿no? Y estamos hablando que las medidas se han dado para la reprogramación, para que veamos qué importante es el uso de los términos, ¿no? No, las entidades no están obligadas a reprogramar. Hay otros países que sí han tenido iniciativas legislativas, en donde sí han salido normas y leyes al respecto, en las cuales se obligó a las entidades, ¿no es cierto?, a de manera transversal para toda la cartera hacer una reprogramación con periodos de gracia en el cual no se iban a cobrar intereses, o en algunos casos sí se iban a aplicar algunos, pero que la idea era dar periodos de gracia de 2, 3 meses mientras durara la emergencia y luego hacer esta reprogramación. O sea, sí hay países que lo han hecho. En Perú, como les digo, la figura fue de flexibilizar las medidas prudenciales, ¿no? Respecto a la flexibilidad de los provisiones o todas las medidas que tienen que imponer o tener las empresas del sistema financiero para mitigar el riesgo, ¿no? De que sus operaciones finalmente se caigan y se vean afectados todos los consumidores, porque ven de que si una cartera de crédito se afecta, no hay pagos, eso también me afecta a mí como ahorrista. Entonces, esas medidas prudenciales son transversales y ayudan a toda la cartera, tanto de activos como pasivos, ¿no? Entonces, aquí en el Perú se optó por flexibilizar esas medidas prudenciales y que cada entidad financiera pueda manejar y, obviamente, identificar dentro de la cartera quiénes iban a hacer qué deudas y cómo se iba a dar esa reprogramación, ¿no? Perfecto. Y la verdad que esto se da porque no todas las carteras tienen tal vez productos o servicios con consumidores que tengan la misma capacidad de pago, ¿no es cierto?, que tal vez otras empresas, ¿no? Estamos hablando, y eso lo vemos en los bonos, esto no es un tema de discriminación, no, esto es el negocio financiero regulado, con bastante regulación prudencial, ¿no es cierto? Y lo vemos a través de los bonos. Los bonos, por ejemplo, para zona urbana son distintos a los bonos de zona rural y atienden de ciertas poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad. Y es lo mismo con las entidades financieras, que evidentemente el perfil de clientes, obviamente de personas que acceden a los créditos es distinto dependiendo de los tipos de niveles, ¿no es cierto?, en los que participa la entidad financiera. Hay entidades financieras, grupos financieros, en los cuales tienen los 3 niveles, desde tienen un banco, tienen una financiera, tienen una microempresa, ¿no?, microfinanciera, ¿no es cierto?, y obviamente tiene una cartera repartida. No, tal vez las reprogramaciones no van a tener las mismas condiciones en ambos niveles, pero tal vez se van a dar y hay un análisis de cartera allí. Pero tal vez hay empresas que solamente están dedicadas al sector micro. Entonces, tal vez con una norma así, ojo, no estoy defendiendo, este es un tema de análisis sistémico, ¿no? Tal vez si se daba una norma con esas características, eventualmente, ¿no es cierto?, en esa reprogramación podría generar un impacto de crisis para esa empresa financiera al momento de la reprogramación. Por eso es que se optó por esa flexibilización, para que obviamente no solamente algunas empresas puedan cumplir, sino todas pudieran hacer esa tarea de la evaluación de la cartera y ver qué medidas y qué flexibilidades de reprogramación podían dar a los clientes, ¿no? Y estamos hablando de todo tipo de clientes, porque no solamente estamos hablando del cliente consumidor final, sino también estamos hablando del cliente microempresario, ¿no? Entonces, yo creo de que ahí es un poco, entendería el por qué se utilizó ese tipo de medida aquí en el Perú y no se utilizó medidas como en otros países más a rajatabla, y tal vez puede ser, si bien es cierto hay un sistema financiero muy robusto, tal vez es por qué tan variable y distintos son en sus niveles las entidades que participan en el mercado financiero, ¿no? Y entiendo de que hay algunas propuestas en el Congreso sobre este tema. Evidentemente, las legislaciones en otros países uno puede acceder a ellas, pero creería de que lo importante para los consumidores es que ellos tienen el derecho de solicitar la reprogramación, tienen el derecho a que la empresa financiera los evalúe y tienen el derecho a recibir una respuesta. No me pueden dejar
en la nebulosa, ¿no es cierto?, sin una respuesta. Pero de que la empresa esté obligada a reprogramar, eso no es así de cierto, y menos en la situación tiene una categoría diferente, ¿no es cierto?, ya tiene problemas. O sea, de por sí el caer en deuda atrasada, vencida, ya te evidencia un nivel de riesgo mayor. Entonces, en el refinanciamiento, evidentemente hay una evaluación que también se tendría que hacer, ¿no es cierto?, de este consumidor, que evidentemente se espera en el goodwill, en las buenas prácticas de las empresas financieras, de tomar en cuenta también esta situación, ya que uno de los temas que las agencias de consumidor estamos viendo que se viene en el post-COVID, post-pandemia, es el tema del sobreendeudamiento que van a tener muchos. Seguramente que también va a ser un tema que se viene con fuerza. Wendy, solicité la reprogramación, presenté mi solicitud, ¿no? Pero no me respondieron. ¿Qué puedo hacer como consumidor en ese caso? Ahora que... allí, como te decía, el consumidor tiene el derecho de solicitar la reprogramación a través de los canales que la entidad financiera viene informando a través de sus portales, o tal vez los mismos canales en los cuales yo accedí al crédito, a este producto de la entidad financiera, ¿no? Evidentemente lo presencial es más complicado en este escenario, que bueno, ahora ya se está flexibilizando esas medidas, pero evidentemente a través de los canales a mi disposición, que están informados, tienen que informar cuál es el resultado de esta evaluación, debe la entidad financiera brindarle una respuesta al consumidor. Si no me brindan en el plazo, ¿no es cierto?, o de ser el caso, pues no recibo ningún tipo de comunicación o una confirmación que ha recibido mi comunicación, etcétera, lo primero que se recomienda a los consumidores es poder utilizar los canales de orientación y reclamos que tienen la propia entidad, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo muy, muy importante. Otro canal importante y que ya se va más allá de la entidad financiera es el canal gremial, ¿no? Asbank tiene una defensoría del cliente financiero donde también los consumidores pueden presentar, ¿no es cierto?, sus reclamos, información sobre alguna afectación a sus derechos, y evidentemente como ya es gremial, están todas las entidades financieras, ¿no es cierto?, allí, pues entonces se puede, bueno, de bancos en realidad, te pueden brindar finalmente una solución. Y ya, si has agotado esas vías, pues podrías presentar un reclamo ante el Indecopi o una denuncia. El reclamo es gratuito y ahora nosotros tenemos habilitada nuestro canal virtual, el reclamo virtual, que ha estado operando desde el día 1 de la crisis. No hemos seguido recibiendo los reclamos, ¿no? Así como también el reporte ciudadano, que es una gran herramienta de colaboración entre los ciudadanos. El programa virtual está a su disposición, ¿no es cierto? Y todos esos reclamos que han ido ingresando van a ser tramitados ni bien se levanten las suspensiones a los procedimientos administrativos. Pero esos serían los canales que tienen los consumidores, ¿no? Para que realmente resuelvan sus conflictos. Muchísimas gracias, Wendy, por todo el apoyo que nos has dado el día de hoy. De verdad que con un lenguaje muy sencillo, yo creo que todos los consumidores en sus casas han podido entender este tema que es un poco técnico de la reprogramación de los créditos en el estado de emergencia. Muchas gracias, Wendy. Vamos a recordarle a todos nuestros amigos los teléfonos de contacto. Si están en Lima, el 224-7777, y si es que están en provincias y de manera gratuita, el 0800-440-40. Tú lo has dicho muy bien, desde el día 1 del estado de emergencia nosotros venimos trabajando, así que si tienen algún reclamo, no se olviden, pueden escribir al correo sacreclama@indecopi.gov.p, o también tú lo mencionaste, Wendy, pueden escribir al reclama virtual que está en la página web del Indecopi. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, y además también compartan esta información, comparten información que es real, que es verdadera, no se dejen llevar por información que es falsa, porque eso puede confundir a los consumidores, a sus familias, a sus amigos. Muchas gracias, Wendy, muchas gracias, amigos, por haber estado en esta transmisión. Nos encontramos en un próximo programa. Conmigo es hasta una próxima oportunidad. Chao. Porque con información decides mejor. Esto fue La Fuerza del Consumidor, un programa producido por Radio Indecopi.